esa palabra. Gracias, iglesia, por este tiempo tan hermoso y maravilloso. Yo soy feliz porque hoy presentaron a mi generación siguiente, mi nieta. Wow. Estoy feliz por eso. Y quiero aprovechar para felicitar a todos los papás, a todos los papás que presentaron a sus hijos hoy en esta mañana. Sin duda que hay un pensamiento que lo compartí la mañana, que un día estaba orando por un varón que yo aprecio mucho y estaba cumpliendo años y estaba su familia, y mientras yo oraba venía en mi corazón este pensamiento y muy claro de parte de Dios. Y este pensamiento es que todo lo que hagamos sobre nuestros hijos o sobre nuestras generaciones trascenderá, sea para bien o para mal. Entonces, si hacemos, hablando ya como cristianos, si hacemos las cosas bien en pro de nuestros hijos, pues va a trascender para bien. Y eso es lo que anhelamos y eso es lo que deseamos como familias o como iglesia, ¿no? Esta iglesia, el Camino Vida Abundante, hay un corazón por los hijos, hay un corazón por la familia, hay un corazón por ver familias unidas, restauradas, fortalecidas. Y este momento que hemos pasado de dedicar y consagrar a los hijos, pues es un momento que va a trascender en los hijos. Yo lo creo, cada palabra, cada declaración, cada oración, los testigos que también llegaron con una Biblia, como un regalo, con un obsequio, eso va a trascender también. Porque Dios, lo que hacemos en pro de nuestros hijos, trasciende. Amén. Vamos a orar para continuar con el tema de hoy. El tema que vamos a hablar pues va relacionado, conectado con lo que estamos haciendo hoy. Y el tema tiene como título: Padres que inspiran a sus hijos a amar a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios, después de este tiempo tan hermoso de presentar a nuestros hijos, a los niños de nuestros amados hermanos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre, por este momento, mi Dios. Estoy completamente convencido y estamos seguros, Señor, que todo lo que hacemos por nuestros hijos va a trascender. Hoy lo que se hizo, hoy va a trascender en la vida de estos niños preciosos y hermosos, Padre bendito. Padre, hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos abra más el panorama respecto de cómo criar, cómo educar, cómo enseñar, cómo inspirar a nuestros hijos a amarte a ti, oh Dios. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues iglesia, muy buenos días una vez más. Pero quiero comentar qué significa la palabra inspirar. La palabra inspirar significa infundir, motivar, estimular a alguien o despertar interés. Infundir o aconsejar o sugerir es lo que significa la palabra inspirar. Entonces, quiero que lea conmigo por favor Malaquías capítulo 2 versículo 15 del Antiguo Testamento. En el contexto de este capítulo, Dios está hablando a su pueblo. En esos tiempos había un problema matrimonial, había deslealtad en las parejas de los matrimonios. Entonces Dios habla a su pueblo porque no estaba muy contento con el pueblo por la manera en que vivían, la manera en que se trataban. Había deslealtad, había con la idea de divorcio, ¿no? Entonces, es más, ahí mismo Dios dice que está en contra del divorcio. Dios reprueba el divorcio, no está a favor del divorcio. Pero el punto que quiero resaltar es el propósito del matrimonio. Aquí quiero que leamos este versículo, Malaquías 2:15, por favor. Dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Es una pregunta. En cuerpo y en espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esa unión? Dice esta pregunta, ¿de qué es lo que Dios quiere? Dice, de esa unión quiere hijos que vivan ¿para quién? Para Dios. Entonces, el objetivo de cuando dice, bueno, me voy a casar, me quiero casar o quiero formar una familia, hay un propósito. Dios quiere hijos. En la traducción, nueva versión, en la versión Dios habla hoy, dice este versículo de esa manera: ¿acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? Y dice la pregunta: ¿y qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? O sea, lo que Dios quiere en relación al matrimonio es que haya descendientes, haya generaciones, haya hijos
consagrados y dedicados para Él. Un ejemplo de eso. Dice en Samuel capítulo 1 que había una mujer llamada Ana que no podía tener hijos, era una mujer estéril. Pero un día esta mujer fue al templo y le pidió a Dios un hijo, aunque después le dio más hijos, pero le pidió un hijo. Y le dijo, si tú me das un hijo, Dios, lo voy a consagrar para ti, lo voy a preparar para ti, o lo voy a consagrar para ti. Entonces dice la Biblia que cuando estaba con su esposo, esta mujer Ana, Dios se acordó de ella y concibió un hijo. Dios quitó su esterilidad y concibió un hijo. Después de un tiempo, esta mujer lo que había prometido lo trajo delante de Dios. Ese fue el profeta Samuel. Y dice la Biblia que ese niño desde muy pequeño escuchó la voz de Dios. Escuchó su nombre de parte de Dios. Le dijo Samuel, Samuel. Entonces aquí vemos un ejemplo de que Dios quiere hijos para que los consagremos a Él. Por eso vuelvo a felicitar a los papás. Este acto que han hecho hoy, esta ceremonia, como decía la pastora Fabi, esta ceremonia que aparente no tiene mucho sentido, pero tiene un gran sentido a los ojos de Dios. Y esperen lo mejor sobre sus hijos, amados, papá, mamá que está aquí. Esperen lo mejor, porque Dios no se quedará cruzado de brazos y bueno, pues ahí están los niños y ya. No, Dios tiene un propósito para cada uno de nuestros hijos. Ok, entonces qué maravilloso entender esta palabra. Ahora, los hijos, dice aquí, no son para nosotros, aunque Dios nos lo da. No son para sí mismos, para que viven para sí mismos. También no es para que viven para el mundo. Los hijos es para que viven para ¿quién? Para Dios. Sean consagrados, dedicados para Dios. Mira, escuché un pensamiento hace tiempo. Decía este pensamiento. Mira, nosotros como padres le damos a nuestros hijos pues lo mejor, ¿verdad? Nos esforzamos por darle una carrera, la universidad, el doctorado y que sean los mejores para que pues quizás a veces para satisfacción personal, ¿no? Pero hacemos lo mejor para nuestros hijos. Pero decía un pastor y decía estos pensamientos, a mí me puse a pensar mucho. Él decía, si nosotros le damos a los hijos todo lo mejor, hablando intelectualmente, materialmente, pero no le damos la palabra de Dios, las instrucciones de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, decía ese pastor, hemos fracasado como padres. Porque el mejor legado que le podemos dar a los hijos, ¿saben qué es? La palabra de Dios. El mejor legado, el mejor regalo que podemos heredar a nuestros hijos es que conozcan a su Dios. Amén. Ok, ahora los papás somos los instrumentos que inspiran a sus hijos. En el Salmo 127, del 3 al 5 dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que nacen a un hombre joven, dice, son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos, no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Entonces, los padres amados somos esos guerreros que le dan dirección a los hijos. Amén. Somos, de verdad, es una grande bendición, es un gran honor que nuestro Padre Celestial nos dé hijos. Ahora, los que ya están casados, mira, hay una idea equivocada hoy en el mundo, que estamos en esta temporada que estamos viviendo, donde muchos hijos se casan, pero no quieren tener hijos. No quieren tener hijos. No. Yo platicaba, déjame nada más comentar, platicaba yo con una pareja que ya se casó y le decía, oye, ¿y cuándo van a llegar los hijos? No, pastor, dice, primero queremos comprar una casa. Queremos tener un buen carro, queremos tener esto, queremos tener lo otro. No, pues, dando a entender, no sé cuándo. Y Dios quiere hijos, Dios quiere generaciones. Iremos al cielo con hijos espirituales, pero también iremos al cielo con hijos, la iglesia con hijos naturales. A todos aquellos que están aquí, amados, a lo mejor dicen, no, pues yo no puedo tener hijos. Ore como Ana, perdón. Dios puede quitar la esterilidad si tú tienes el deseo de que tus hijos sean consagrados para el Señor. ¿Ok? Entonces hay que orar por eso.
Ahora, cuando los papás o los padres no toman la responsabilidad de inspirar a sus hijos para el bien, de conocer a Dios, ¿saben qué pasa? Dios toma esa parte. Hay un ejemplo en la Biblia que es el capítulo 11 de los jueces. Un hombre llamado Jefté, que nació fuera del matrimonio y luego su papá lo trajo con la familia que tenía. Cuando él ya entró a la familia, los hijos, los hermanos, medios hermanos, dijeron: no, tú no vas a heredar nada de nosotros, así que vámonos. Lo echaron a la calle. Dice la Biblia que este hombre llamado Jefté, o era joven, dice que se juntó con ociosos. Andaba con gente ociosa allá en la calle, desbaratando, haciendo, no sé, desvanes quizás. Pero Dios se apareció a él, o sea, Dios lo llamó para que fuera su siervo. Y dice la Biblia, el capítulo 11, que fue un buen juez. Entonces, cuando los padres no toman la responsabilidad, hay un Padre Celestial que es el Padre de huérfanos y que restaura corazones y los levanta y los usa para gloria suya nada más. Amén. Entonces, maravilloso es eso. Si algún hijo que está aquí dice: no, pues a mi papá nunca vio por mí, me abandonó y no me quiso y no sé cuándo, déjame decirte que hay un Padre Celestial que te ama y que espera por ti y ha velado por ti, porque Él tiene un propósito en tu vida. Ok. Entonces, para que sucedan cosas extraordinarias en nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan ser hombres de Dios, mujeres de Dios, tenemos los padres que inspirar a nuestros hijos. Ahora, quiero ver dos ejemplos nada más. Hay muchos ejemplos de hombres que inspiraron a sus hijos, pero hay un hombre en la Biblia que está en Jeremías 35. Quiero que vaya conmigo a Jeremías 35. Aquí nos va a hablar de una familia que se llama la familia de Recab. En ese tiempo, mira, el pueblo de Israel estaba en una franca rebeldía contra Dios. No querían nada con Dios. La idolatría, la rebeldía, la desobediencia. Entonces Dios mandó al profeta y le dijo: mira, le está hablando de muchas maneras. Ahora quiero hacer una parábola, pero real. Así que trae a la familia de Recab, o los recabitas. Y entonces ponles en el templo, ponles vino, o sea, lleno. Imagínense aquí, dijera: ¿sabes qué? Dios me dijo que por favor pusiera aquí botellas de champán, botellas ¿de cuál le gustó? ¿O de cuál le gusta? A ella no le gusta, ¿verdad? Qué bueno. Pero no sé, a lo mejor el más barato jimador. Aquí una copita, dijera: a ver, iglesia, por favor, pásele y toma vino. Quizás muchos se pararían. Dicen: wow. Pero era una enseñanza nada más, era una enseñanza. Y sí le pusieron vinos reales en aquellos tiempos. Mira lo que dice el versículo. ¿Lo puede poner en la pantalla, por favor? Es que no lo busqué. Si lo puede buscar, puede poner en la pantalla. Bueno, entonces dice aquí el versículo. Entonces el Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: ve y dile al pueblo de Judá y de Jerusalén: vengan a aprender una lección de cómo obedecerme. Los recabitas no beben vino hasta el día de hoy, porque su antepasado Jonadab le dijo que no. Pero yo les hablé a ustedes una y otra vez y se negaron a obedecerme. 15, por favor. Vez tras vez les envié profetas que decían: apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo que es correcto. Dejen de rendir culto a los otros dioses para que vivan en paz aquí en la tierra que les di a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no querían escucharme ni obedecerme. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han obedecido a su antepasado en todo, pero ustedes rehúsan escucharme. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: dado que ustedes se niegan a escuchar o responder cuanto llamo, enviaré sobre Judá y Jerusalén todos los desastres con que los amenacé. Entonces Jeremías se dirigió a los recabitas y les dijo: esto dice el Señor, una promesa para ellos, celestial Dios de Israel: ustedes han obedecido a su antepasado Jonadab en todos los aspectos y han seguido todas sus instrucciones. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: Jonadab, hijo de Recab, siempre tendrá ¿qué? Descendientes que me sirvan. Diga wow. Diga conmigo wow. Este es un gran ejemplo. Un padre que asumió su responsabilidad y le dejó a su familia. Ahora,
según la historia que estudié un poquito en este capítulo, habían pasado 200 años desde que papá o ese antepasado, este padre Jonadab, había dado instrucciones. 200 años, y los hijos de los hijos de los hijos, o sea, eran los hijos ya, chorronietos, bisnietos, tataranietos, eran muchos, seguían obedeciendo el ejemplo, la inspiración de un padre. Es algo extraordinario. Y el pueblo de Israel, terco en su rebeldía. O sea, el ejemplo, ¿no? Pero vemos el ejemplo aquí de un padre. Ahora otro ejemplo quiero que vean es la vida de Noé. Noé, quiero que lo pongan en la pantalla en Génesis capítulo 6, versículo 9, nos habla cómo era su vida. Dice aquí este versículo, este es el relato de Noé y su familia. No era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y andaba en íntima comunión ¿con quién? Con Dios. Era un hombre que conocía a Dios. En ese tiempo Dios mandó juicio sobre el pueblo de Dios, sobre la creación, rebelde, desobediente igualmente, un pueblo que tendía a lo malo. Entonces Dios mandó ese juicio, pero antes de mandar el juicio llamó a Noé, porque vio que era un hombre justo, un hombre recto, un hombre obediente, y le dijo que hiciera un arca y que metiera pues a los que se podía, pero nadie quiso entrar. Pero él entró, y su familia y sus nueras. Qué maravilloso es esto. Mira, no era un hombre justo e íntegro, caminó con Dios. Él crió a sus 3 hijos en el tiempo más corrupto de la tierra. Brindó un excelente ejemplo de trabajo duro en la construcción del arca, y debido a su fe salvó ¿a quién? A sus hijos y a su familia de perecer del diluvio. Ahora pregunto, ¿qué es lo que él quiere con sus hijos? ¿Que estén en el cielo o que estén en el infierno? En el cielo. Que se salve, que conozcan a Dios. Pero tenemos que hacer un trabajo duro. Mira, este hombre llamado Noé hizo un trabajo duro para poder lograr hacer el arca. El arca. De verdad, fue un trabajo duro. Y de mucha fe, porque en ese tiempo pues no llovía. No llovía en ese tiempo, no había lluvia como hoy, que llueve los truenos, no había eso. Pero él por fe obedeció a Dios, y en esa obediencia trascendió con sus hijos. Eso es maravilloso, iglesia amada. ¿Cuántos quieren eso? Trabajemos duro por nuestros hijos. Trabajemos por nuestros hijos. Amada iglesia, tenemos que orar mucho por nuestros hijos, porque Dios cumple en ellos su propósito, su voluntad. Quizás hoy tienes hijos rebeldes, desobedientes. No te preocupes, siga orando por ellos. Dios los va a traer con cuerdas de amor a su presencia. ¿Cómo lo va a hacer? No le digas a Dios cómo lo haga. Solamente cumple el hecho de que tú ores por ellos todos los días. Amén. Ahora, todos motivamos a nuestros hijos de una u otra manera. Sin embargo, a veces las motivaciones son deficientes. Sí, pueden convertirse también en errores que traerán resultados devastadores en el corazón de nuestros hijos, porque son deficientes. Y quiero mencionar algunos ejemplos de eso. Pensemos un momento en las frases que voy a mencionar, que quizás a lo mejor lo ocuparon en ti o lo estás ocupando actualmente. Por ejemplo, este pensamiento o esta motivación: si haces eso, Dios te va a castigar. Esta motivación está basada en el temor y las consecuencias. Mire, a mí me educaron, mis papás me educaron de esa manera: no hagas eso porque Dios te va a castigar. Y yo miraba a un Dios airado y molesto en todo el tiempo. Si usted hace esto con sus hijos, Él va a creer que el Dios, el cual que tú conoces, el cual que tú quieres que lo obedezca, es un Dios enojón y que está enojado y molesto y con un garrote para sonárselo. Es un error, porque no le estamos enseñando realmente cómo es nuestro Dios. Y eso es un error. Este tipo de situaciones, esto está basado en el temor para que obedezcan. Pero sin embargo, amados, cuando lo hacemos así, los muchachos o los jóvenes se rebelan más, desobedecen más. No, pues ahora sí voy a probar, porque quiero probar.
Y creo que muchas veces, yo lo digo por mí, porque mi mamá me hacía así, me decía eso, no hagas eso porque Dios te va a castigar. ¿Y sabe qué? Y muchas veces me encontré haciendo lo que mi mamá decía que no hiciera. Segundo lugar, no hagas eso porque los cristianos no hacen estas cosas. No hagas eso porque los cristianos no hacen las cosas. Esta es una motivación, es la obligación de ser un buen cristiano. No, tú tienes que ser un buen cristiano porque eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Tienes que hacer eso porque eres un buen cristiano. No hagas eso porque los cristianos no hacemos esas cosas. Lejos de inspirar a nuestros hijos a andar en santidad, fidelidad a Dios, esta motivación les hará odiar la vida cristiana porque les impide hacer lo que desean hacer. Quiero hacer eso. No, eso es pecado. ¿Verdad? Entonces, es complicado, pero sí se puede con la ayuda. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer, cómo podemos inspirar a nuestros hijos para que hagan las cosas correctamente. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando iba a la iglesia, aquí hace años, había una frase que se usaba mucho, que se decía, hablando de los hijos de los pastores, porque luego dicen, no, hijos de pastores, lo peor. Eso hace tiempo, pero ya redimimos esa frase. Hoy decimos, hijo de pastor, lo mejor. Sí, pero se usaba esa frase, se le metía al muchacho, a un hijo de pastor, o una hija de pastor, o tu propio hijo. Pues que eres cristiano, ¿no? O eres líder, debe ser lo mejor. O sea, no es a la fuerza, es voluntario, es enseñándoles con el ejemplo. Pero cuando queremos meterle algo a los hijos a la fuerza, no lo van a hacer. ¿Ok? Número 3. Esto está mal. ¿Por qué? Porque Dios dice que está mal y punto. ¿Cuántos hijos nos han preguntado algo? Oye, papá, mira esto, quiero hacer esto, o ¿cómo ves lo otro? Por ejemplo, aquí está mi hijo, él de repente me habla, oye, papá, y mira esto, él ¿cómo ves? Y platicamos, digo, mira, no es así, no es así, mejor así, o no hagas esto. O sea, uno le da su punto de vista, ¿no? O un consejo, ¿verdad? Ahora que está casado, pues nada más un consejito, ahí desde lejos, ¿verdad? Porque es una familia aparte. Ellos toman decisiones personales, yo no voy a infundir eso es responsabilidad de familia. Yo lo único que puedo hacer es contestarle una pregunta, o contestarle con un consejo, nada más, o animarlo, alentarlo, ¿verdad? Pero esta motivación tiene que ver con la motivación de la ley. Entonces Dios se le hace fastidioso. ¿Por qué? Porque impone muchas reglas y prohíbe todas las cosas divertidas. Bueno, hace años cuando nosotros llegamos a la iglesia, mira, había tantas cosas que yo escuchaba en esos tiempos. La televisión, no ver la televisión porque es del diablo. ¿Se acuerdan de eso? Ahora pregunto, ¿la televisión es del diablo? Así como esas cosas. Ahora se ve una pantalla y disfruta una película. No es pecado. Claro, hay que cuidar lo que vemos. Ahora, vamos a terminar ya, para no seguirle más. Pero ahora, ¿cómo deberíamos motivar a nuestros hijos? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo llevar a nuestros hijos de tal manera que nuestros hijos se enamoren de Dios? Amen a Dios y digan, yo voy a la iglesia porque amo a Dios. No, hijo, tienes que ir a la iglesia. Si no, hoy no hay de comer. Porque yo recuerdo de un hermano que hacía eso. Si no vas, no hay de comer. Si no vas a la iglesia, no hay cine. Si no haces esto, no hay celular. Que los hijos vayan a la iglesia porque aman a Dios. A ver, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levanten las manos. Levanten las manos por los jóvenes. Jóvenes, Jóvenes, a ver, levanten las manos jóvenes. Pero le hacen así. Háganle así, por favor. Vamos a orar para que se casen de una vez. Pero hay un grupo de jóvenes aquí al cual amamos y yo sé que aman a Dios. Pero que hay que inspirarlos, papá, para que ellos amen a Dios. Ahora, ¿cómo podemos lograr para que los hijos amen a Dios? Exaltar las virtudes de Dios. ¿Cómo lograr? Tenemos que inspirarlos con la gracia de Dios, pero ¿cómo? Exaltando las virtudes de Dios. Que ellos conozcan quién es Dios, cómo es Dios.
Debemos saltar la hermosura de Dios, de que Él es santo, explicarle acerca de la belleza, de la majestad, de la grandeza. Hablarle de un Dios bueno, de un Dios justo, de un Dios compasivo, de un Dios misericordioso, de un Dios lleno de amor, de un Dios lleno de bondad, de un Dios de nuevas oportunidades. De eso debemos enseñar a nuestros hijos. De un Dios de amor, de un Dios hermoso, bello, precioso, de un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, un Dios que está por encima de cualquier problema, de un Dios santo, de un Dios alegre, de un Dios que quiere su felicidad y que en Él encontramos lo mejor. De eso tenemos que hablar a los hijos, de eso tenemos que enseñarles, tenemos que hablarle de su fidelidad, de que Él es fiel, de que nunca llega tarde, siempre responde. A mí me ha tocado hablar con muchos jóvenes, de verdad. Dice, oye, pastor, es que yo me porto bien, hago bien las cosas, trato de obedecer a Dios, no ando haciendo cosas malas, pero Dios no me responde, Dios no me escucha, Dios no lo veo por ningún lado. ¿Dónde está Dios? Me desespero, me enojo, ¿y qué hago? Sigue confiando, porque Dios en el momento, en el perfecto plan de Él, va a llegar en lo que tú anhelas, en lo que tú deseas. Hay que hablar de un Dios que cumple los anhelos del corazón, en un Dios que quiere abrazarlos. Tenemos que hablar de eso a nuestros hijos. Sí, tenemos que hablar de su perdón. Tenemos que hablar de la cruz, que la cruz se revela la misericordia y el amor de Dios. Al mirar la cruz, les hablaremos de la gracia de Dios que salva a viles pecadores imperfectos. ¿Sí? Cuando pecan nuestros hijos, no nos enojemos con ellos, porque nuestros hijos, igual que todos, pecamos. No le digas, te lo dije. ¿Has escuchado eso? Te lo dije. Y luego una regañiza y unos gritos, y les dejamos de hablar muchas veces. ¿Sabes qué pasa con ese hijo? Se va a alejar de ti y se va a alejar de Dios. No. Y muchos hijos se han alejado de Dios por eso. Por un papá o mamá que no fue como ese hijo del hijo pródigo, del papá del hijo pródigo. El hijo pródigo es que hizo, se fue, se gastó todo, después regresó y el papá estaba así, esperándolo para abrazarlo. Hijo, no te preocupes, te lo gastaste, no te preocupes, vente para acá, hijo. Y aun cuando falló, pecó, reprobó el examen, no le salieron las cosas, hijo, vente. Recíbelo como a un Padre celestial, que cuando nosotros pecamos, fallamos, ¿qué es el Padre? Ven, hijo, te perdono. Hijo, hay nuevas oportunidades para ti. Voy a cumplir tu propósito en ti, perdón. Entonces, pero a veces nosotros actuamos de otra manera, tratándolos a gritos y los alejamos de Dios. Termino con este punto. Ya, me quedan 6 minutos, terminé buen tiempo ahorita. Conclusión. Solamente la gracia de Dios revelada en el Evangelio de Cristo es suficiente para transformar el corazón de nuestros hijos, cambiar sus vidas. No usemos motivaciones deficientes. Dirijamos constantemente la atención de nuestros hijos a la gracia de Dios. ¿Quiere que busque Romanos capítulo 5, versículo 20, por favor, para terminar? Póngase en pie, por favor, iglesia, y al equipo de alabanza, por favor, suban de una vez. Por ahí están. Mira, aquí dice que la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. ¿Sabe cuál es el objetivo de la ley? El objetivo de la ley es exhibir el pecado que hacemos. Pero la ley no tenía misericordia, la ley no tenía piedad. Si alguien pecaba, la ley decía que muera. Eso decía la ley. ¿Quién cumplió la ley? Nadie. Por eso la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Pero vino la gracia. Mira lo que dice aquí.
Dice, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Dice la otra traducción, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Imagínense, amados, Dios nos da gracia todos los días a nosotros, todos los días, porque fallamos, pecamos, cometemos pecado. Usted y yo, ¿qué tenemos que dar a los hijos? Gracia. Enseñarle a nuestros hijos de quién es Dios, de su carácter, de su amor, de su bondad. Hablarles de que Él es un buen pastor y que ya da su vida por ellos. Hablarles de que es nuestra luz y salvación y que de nada debemos temer. Debemos hablar de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del omnipotente Dios. Hablemosles de eso. Enamoremos a nuestro Dios, a nuestros hijos de Dios, hablándoles bien de Dios. Amén. Amén. Las reglas son buenas. Ahora, no estoy en contra de las reglas son buenas, ¿verdad? Ponemos reglas, pero tenemos que añadir a esas reglas la gracia de Dios, que conozcan a su Dios, ¿verdad? Y cuando conozcan a Dios de una manera personal, como lo conocía José. Acuérdense, José estaba allá en Egipto y fue tentado, seducido por una mujer. Imagínense. Pero José sabía quién era Dios, sabía cómo era Dios, conocía su santidad. No estaba papá ni mamá, estaba solo con una mujer desesperada. Y dijo José, no, porque pecaría contra Dios. Imagínense que uno de nuestros hijos, por ahí una mujer como Jezabel se le aparezca, le diga, vente para acá, chiquito, precioso, vente para acá, vienes bien perfumado, vienes guapo, mira, nadie nos ve, pero conoce el carácter de Dios, sabe quién es Dios, sabe de su santidad. ¿Qué va a decir nuestro hijo? ¿Cómo se dice en inglés? No. En inglés, ¿cómo se dice no? No. A decir, no, porque temo a Jehová. ¿No le daría gusto a usted que dijera a su hijo, papá, una mujer me sedujo? Y le dije, no. Qué triste es cuando nuestros hijos no conozcan quién es Dios y viene una mujer, lo seduzca y bolas. Porque está pasando eso, iglesia. Enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios a través de la gracia de Dios. Amén. Amado Dios, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos y te exaltamos por quien tú eres, Dios. Y quiero pedirte, Padre, que tú te reveles más a esta iglesia, a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, a cada hijo, a cada hija, a cada bebé que ha nacido, que tú te reveles en tu carácter, Dios. Pero úsanos a los padres también para que podamos transmitir, inspirar a nuestros hijos a que te conozcan tal como tú eres, en toda tu grandeza, en toda tu majestad, en toda tu potestad, en todo tu señorío, en toda tu belleza, en todo tu dominio, en quién tú eres, Dios. Te pido que reveles el carácter tuyo a cada papá, a cada mamá que estamos aquí, y así mismo podamos nosotros hablar a nuestros hijos de quién tú eres, Padre. Queremos que nuestros hijos trasciendan en ti y para ti, y necesitamos, Dios, hacerlo con tu gracia. Danos más tu gracia para poder transmitirlos a ellos, Padre, esa gracia tuya, Dios, y lleno de amor, de bondad, de misericordia, de nuevas oportunidades, lleno de perdón, lleno de bondad, Señor. Sea la gloria y la alabanza por todo lo que hemos visto en nuestros hijos, pero sea la alabanza y la gloria por todo lo que veremos, Señor. ¿Cuántos quieren ver en sus hijos cosas extraordinarias de Dios? Levanta tus manos, dile al Señor, yo quiero ver en mis hijos cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales, cosas eternas, cosas del cielo. Señor, queremos ver a nuestros hijos
todas las cosas que tú tienes para ellos, para nuestras hijas, oh Dios del cielo, en el nombre, sobre todo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor, por favor. Gracias.